Bienvenidos y bienvenidas una vez a su canal favorito de salseo turco. Estoy lista y recargada, con una bomba informativa que va a explotar sus notificaciones. Agarren sus tazas de café copyright turco y prepárense porque esto se va a poner picante. Hoy vamos a hablar de un tema que dando la vuelta al mundo del espectáculo turco, una noticia que ha sacudido los cimientos de nuestras parejas favoritas y que literalmente ha provocado, bueno, ya lo vieron en el título, Francesca explota. Demet y Can con declaraciones impactantes. Y Chillemi metido en el ajo. Su copyright que tan impactados como yo cuando me entero copyright. Este chisme es ese grande que un simit de Estambul. Asu que rense fuerte, preparen sus palomitas, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho porque este chisme va a estar de infarto. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de esta explosión superíndice 3N de noticias. Vamos al luo. Primero vamos a situarnos. Como saben, Francesca Chillemi, la bellísima actriz italiana, ex Miss Italia y ahora una fuerza imparable en la actuación superíndice 3N, ha estado en boca de todos por su talento indiscutible y su carisma arrollador. Desde sus comienzos en la televisión superíndice 3N italiana hasta sus papeles recientes que han conquistado corazones en toda Europa, Francesca ha demostrado ser una artista camaleu superíndice 3Nica. Pero últimamente su nombre ha estado vinculado, de forma bastante inesperada, a dos de las figuras queridas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. CU superíndice 3 du superíndice 3N. Eso es lo que vamos a desentrar más menos juntos. Prepárense porque esta historia tiene giros que una danza del vientre. Los rumores como más menos as hormigas rabiosas, comenzaron a surgir hace unas semanas. Más menos as filtraciones, comentarios en redes sociales, fotos ambiguas. Todo apuntaba a una posible tensión superíndice 3N. Y no cualquier tensión superíndice 3N, sino una tensión superíndice 3N que involucraba a Demet y Can, quienes, como recordaremos, fueron una de las parejas adoradas y comentadas del mundo de las telenovelas turcas, gracias a su explosiva cómica en Erkenci Quaypu Jaro Madrugador. Esa novela no solo rompió superíndice 3RU copyright codes de audiencia, sino que también copyright N catapultó superíndice 3 a Demet y Can a la fama internacional. Su romance en pantalla era tan convincente que muchos fans, incluyo copyright Domen confieso, creíamos que el amor traspasaba la pantalla. Y por un tiempo Asu fue. Su relación superíndice 3N, aunque breve, fue intensa y apasionada, alimentando las fantasías de millones de seguidores en todo el mundo. El desamor, como siempre, llegó superíndice 3 y dejó superíndice 3 a muchos corazones rotos, pregunto, copyright agua pasado. La cosa se puso turbia, oscura que un café copyright sin azúcar, cuando empezaron a circular fotos de Can Yaman y Francesca Chillemi juntos, compartiendo momentos en Italia. No eran fotos comprometedoras, ojo, pero lo suficientemente cercanas como para levantar sospechas. Comidas en restaurantes con vistas al Coliseo, paseos por las calles adoquinadas de Roma, eventos sociales con la élite italiana, la cercanía era evidente. Y por supuesto los fans, que no se les escapa ni una, que tienen ojos que una tienda de Nazar Bonku, comenzaron a teorizar. ¿Serú una amistad sincera? ¿Un proyecto profesional en común, tal vez una película o una serie que los una en la pantalla? ¿O algo algo que podrá reavivar viejas heridas y generar una nueva tormenta en el mundo del espectáculo? Los mensajes en redes sociales se multiplicaron como champion más menos ones después copyright de la lluvia, con hashtags como almohadilla Can Francesca, almohadilla Demet Can, y almohadilla Francesca explota liderando las tendencias. AQ es donde entra en juego la explosión superíndice 3N de Francesca. Hartas de las especulaciones, los rumores, los comentarios maliciosos y los titulares sensacionalistas, Francesca Chillemi decidió superíndice 3 romper su silencio. Y vaya que lo hizo con fuerza, como un volcán en erupción superíndice 3N. Estaba claro que la situación superíndice 3N había llegado a un punto de ebullicio superíndice 3N y que necesitaba poner fin a las habladurías de una vez por todas. Atrabu copyright de sus redes sociales, concretamente en su cuenta de Instagram, donde acumula millones de seguidores, publicó superíndice 3 un comunicado contundente, un manifiesto digital en el que expresaba su frustración superíndice 3N y su indignación superíndice 3N ante las falsas acusaciones y los chismes infundados.
El comunicado, escrito en italiano con algunas frases en Inglu copyright S para alcanzar a un público more S amplio, fue una declaración superíndice 3N de principios en la que defendió a su honor y su reputación superíndice 3N. En el comunicado, Francesca dejaba claro que su relación superíndice 3N con Kanyaman era estrictamente profesional y amistosa. Insisto en que no había absolutamente nada romántico entre ellos y que estaba cansada de que se inventaran historias para generar controversia. Remarco superíndice 3 con vehemencia, que respetaba profundamente a Demet Özdemir y que nunca haría nada que pudiera dar a más menos arla. Subrayo superíndice 3 que las mujeres, especialmente en la industria del entretenimiento, deben apoyarse mutuamente en lugar de ese. Enfrentadas por rumores y chismes sin fundamento. Basta de alimentar historias que no existen. Soy una mujer profesional y una persona con valores. Mi amistad con Khan es sincera y no hay nada ayu, escribió superíndice 3 Francesca. Pero la cosa no terminó superíndice 3 au. Porque la explosión superíndice 3N de Francesca, si bien fue impactante, solo fue la antesala de las declaraciones que estaban por venir. Era como si la bomba hubiese detonado, pero las ondas expansivas aún no hubiesen terminado de sacudir el panorama. Demet Özdemir, siempre discreta y elegante, un icono de estilo y una de las actrices respetadas de Turquía, también copyright N decidió superíndice 3 alzar su voz. Su silencio hasta el momento había alimentado a las especulaciones, pero sabía que era el momento de romper la barrera y dirigirse a sus fans. Atrabu copyright S de un mensaje en sus redes sociales, con una foto suya en blanco y negro que transmite a serenidad y firmeza. Demet mostró superíndice 3 su apoyo incondicional a Francesca, condenando los rumores y las especulaciones malintencionadas. Afirmó superíndice 3 que conozco a la integridad de Francesca y que confiaba plenamente en ella. Además aprovechó superíndice 3 la oportunidad para recordar a sus seguidores la importancia de no creer todo lo que ven en Internet y de ser responsables con la información superíndice 3N que consumen y difunden. Vivimos en una era digital donde las noticias falsas se propagan a la velocidad de la luz. Es crucial verificar la información superíndice 3N antes de compartirla y no contribuir a la difusión superíndice 3N de rumores que pueden dar más menos a las personas, escribió superíndice 3 Demet. Su mensaje fue un llamado a la calma y a la responsabilidad, instando a sus fans a centrarse en su trabajo y en sus proyectos futuros. Pero la verdadera bomba, lo que realmente hizo temblar los cimientos del fandom, lo que hizo que los servidores de Twitter echaran humo y que los grupos de WhatsApp se colapsaran, fue la declaración superíndice 3N de Kanyaman. Después copyright S de duas de silencio, duas en los que se había mantenido alejado de las redes sociales y de la prensa, Khan decidió superíndice 3 romper su mutismo con un mensaje largo y, digamos, peculiar. Un mensaje que fue interpretado de 1000 maneras diferentes y que generó superíndice 3 una división superíndice 3N aún mayor entre sus seguidores. En su declaración superíndice 3N, Khan confirmó superíndice 3 que su relación superíndice 3N con Francesca era puramente amistosa y profesional, repitiendo lo que ya habían dicho Francesca y Demet. Pero también copyright N aprovechó superíndice 3 la oportunidad para hablar sobre su pasado con Demet. Y aquí es donde la cosa se puso interesante, para no decir otra cosa. Era como si Khan hubiese abierto la caja de Pandora, liberando fantasmas del pasado que muchos creían que ya estaban enterrados. Khan, sin mencionar directamente el nombre de Demet, utilizando un lenguaje ambiguo y críptico, hizo referencia a su relación superíndice 3N pasada, describió copyrightándola como una experiencia intensa y apasionada, pero que lamentablemente llegó superíndice 3 a su fin. Aún más menos adiós superíndice 3 que guardaba un recuerdo cariu más menos oso de ese tiempo, pero que ambos habían seguido adelante con sus vidas. Hasta AQ, todo o menos normal, dentro de lo que cabe en este culebro superíndice 3N turco. Pero luego cansó tu superíndice 3 una frase que dejó superíndice 3 a todos boquiabiertos. Algunas personas parecen aferrarse al pasado, proyectando sus propias frustraciones en el presente. ¡Boom! La bomba estalló superíndice 3. Aquí copyright N se refiere a Khan con esa frase. A Demet, sugiriendo que aún no había superado su relación superíndice 3N. A los fans que aún su más menos han con una reconciliación superíndice 3N, acusándolos de vivir en el pasado y de no dejarlo seguir adelante. La especulación superíndice 3N se desató superíndice 3. Los fans comenzaron a analizar cada palabra, cada coma, cada punto de su mensaje, buscando pistas ocultas y significados subliminales.
La reacción superíndice 3N a las declaraciones de Khan fue, previsiblemente, explosiva. Algunos fans lo criticaron por ser ambiguo, por no ser claro y directo, y por ser poco respetuoso con Demet, reviviendo un capítulo de su vida que ella ya había dejado atrás. Otros lo defendieron argumentando que tenía derecho a expresar su opinión superíndice 3N, a defender su verdad y a poner fin a las especulaciones de una vez por todas. Lo cierto es que sus palabras incendiaron las redes sociales, generando un debate interminable sobre su relación superíndice 3N con Demet y su amistad con Francesca. Era como si hubiese echado lea al fuego, alimentando una polu copyright mica que parecua no tener fin. Pero volvamos a Chillemi. ¿Qué copyright papel juega ella en todo esto? Bueno, ese ayu de ser el catalizador de la explosión superíndice 3N, de ser el detonante que hizo estallar la bomba, Francesca ha demostrado ser una mujer inteligente, sensata y con una gran fortaleza. Ha manejado la situación superíndice 3N con elegancia y profesionalismo, defendiendo su honor y su integridad. Ha dejado claro que no estuvo dispuesta a tolerar mentiras ni manipulaciones. Y eso, mis amigos, es digno de admiración superíndice 3N. En un mundo donde los rumores y los chismes pueden destruir carreras y reputaciones, Francesca se ha mantenido firme y ha defendido su verdad con valentua. La verdad es que esta situación superíndice 3N nos recu. Herda lo complicado que puede ser la vida de las celebridades. Constantemente expuestos al escrutinio público, víctimas de rumores y especulaciones, deben lidiar con una presión superíndice 3N constante. Cada uno de sus movimientos es analizado, cada una de sus palabras es interpretada y cada una de sus relaciones es diseccionada. Y a veces, como en este caso, la presión superíndice 3N llega a un punto crítico, provocando una explosión superíndice 3N. En resumen, tenemos a Francesca explotando contra los rumores, a Demet apoyando a Francesca y condenando las especulaciones, y a Khan soltando una bomba sobre su pasado con Demet. Un culebro superíndice 3N digno de las mejores telenovelas turcas. Ese drama que en MYZYL. Ahora bien, ¿qué copyright podemos sacar en claro de todo esto? Primero, que no debemos creer todo lo que vemos en Internet. Los rumores son solo eso, rumores. Antes de sacar conclusiones precipitadas, debemos contrastar la información superíndice 3N y ser críticos con lo que consumimos. Segundo, que debemos respetar la vida privada de las celebridades. Tienen derecho a su intimidad y a no ser juzgados por cada uno de sus movimientos. Y tercero, que el mundo del espectáculo es un hervidero de emociones, pasiones y dramas. Un mundo fascinante pero también copyright N implacable. Es un mundo donde la verdad y la ficción superíndice 3N se entrelazan, donde los personajes públicos son constantemente juzgados y donde la presión superíndice 3N puede llegar a ser insoportable. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso. Como siempre, les invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de todo este lío? ¿Creen que Khan fue demasiado lejos con sus declaraciones? ¿Creen que Francesca hizo bien en explotar? Quiero saber sus opiniones. No se corten y du copyright, genme sus comentarios, que me encanta leerlos. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, mantengan la calma y sigan disfrutando del salseo turco. Huele huele.